Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial, fraternal saludo. Este es un momento especial, lleno de mucha simbología, de mucho sentido. Vamos a tratar de hacer una reflexión que desnude esa simbología, que la haga explícita y que deje un mensaje aquí a los que se encuentran y que pueda difundirse lo más amplio posible. Saludar a los miembros del Consejo Superior Universitario, el gobierno universitario, que me ha brindado apoyo, confianza y amistad para enfrentar los retos del presente. Una universidad que es compleja, porque es turbulenta, porque es propio de la naturaleza humana. Y liderar esta institución no es fácil, pero es un desafío impresionante, porque es el medio con el cual nosotros podemos hablar de desarrollo, hacer transformación. Y creo que eso es lo que hemos hecho en los últimos años. En el tiempo que llevamos al frente de esta institución, lo que hemos hecho es eso, tratar de generar desarrollo, transformar la vida de la gente, transformar comunidades y sobre todo decirle a este territorio hacia dónde debe dirigirse si realmente quiere ser un territorio que se transforme. Ese es un diálogo permanente que hemos generado y lo continuaremos manteniendo. Todo eso gracias a este gobierno universitario, cada uno de los estamentos que están representados aquí, al representante del señor presidente de la República, Jorge Espitia, al representante de los estudiantes, Javier Corrostola, a la rectora, la doctora Alba, al representante de las directivas, Roger Elí, al representante del sector productivo, el doctor Jorge Iván Acuña, al representante de los profesores, la profesora Liliana Valle, el representante de los egresados, Freddy Gloria, los que han hecho parte de esto, y otros que hacen parte del consejo, pero que su aislamiento es la muestra clara de su indiferencia para lo que significa esta universidad. Aquí siempre serán bienvenidos, porque aquí lo que necesitamos son voces y actores que nos ayuden a construir. Aquí nunca se cerrarán puertas, estas puertas siempre estarán abiertas, porque esa ha sido nuestra línea de conducta. Abiertas a las ideas, abiertas al debate, abiertas al diálogo, abiertas al argumento que nos permita y haga posible construir entendimiento y acuerdos, no en función de nosotros, sino de una sociedad que nos demanda y nos necesita todos los días. Igualmente un saludo al padre Alfredo Ramos, mi amigo, que lo invité para que diera unas palabras hoy aquí, amigo de muchos tiempos y de muchas luchas, amigo de los que uno se encuentra en el camino y que le dan la mano cuando se la tienen que dar. Y parte de este presente son fruto de esos amigos que uno se ha encontrado en el camino. A los señores magistrados del Tribunal Superior y Tribunal Administrativo de Córdoba, gracias por estar aquí. Son ustedes unos actores importantes que ayudan a pensar y a construir esta Córdoba de frente a los grandes desafíos del presente. A la señora defensora regional del pueblo, al señor defensor regional del sur, Carlos Mario Pineda, al señor presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Segrín Sepúlveda, señores rectores de las universidades que nos acompañan, particularmente amigo René Deibar Hurtado de la Universidad del Cauca, que vino a acompañarme aquí, vicepresidente del Sistema Universitario Estatal Colombiano, que nos ha acompañado en estas luchas nacionales, que hoy también podemos decir con orgullo, hemos contribuido a fortalecer el sistema de educación superior de Colombia, gratuidad de la matrícula que hoy benefician a más de 800.000 estudiantes en Colombia. Eso quedará para la historia, para que se narre hacia adelante, que hubo una generación, que yo hago parte de esa generación que hizo posible esas transformaciones, o la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30, que permite construir un nuevo modelo de financiamiento de la universidad pública en Colombia, quedará en la historia para que la narren y la cuenten las generaciones que han de venir, de que esta generación sí fue capaz de hacer transformaciones. Así que gracias, Deiva, por estar aquí acompañándonos. Sé que muchos otros rectores no pudieron llegar, pero mandaron sus mensajes. Con todos ellos hemos construido un presente de lucha y en defensa de la educación pública superior en Colombia. A los representantes de las organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, afrodescendientes, de mujeres del departamento. Quisimos que este acto fuera con ellos aquí. Hace parte de esa simbología de la que hablamos. Porque a ellos nos debemos.
Lo que hacemos aquí lo hacemos en función de esa sociedad que nos rodea. Y tratamos de hacer lo mejor por esa sociedad, para que viva mejor, para que tengan una vida justa, una vida buena, una vida compartida. Creo que ahí hemos centrado todo el esfuerzo en estos últimos años y lo seguiremos centrando de aquí en adelante, para que las capacidades que tiene esta universidad se puedan irradiar, se puedan volcar al territorio, le puedan llegar a la gente, a la juventud de la periferia geográfica, que históricamente ha sido marginada, excluida, invisible frente a las lógicas de poder que han controlado y dirigido los destinos de este territorio y de este país. Pues ahí hemos llegado, hemos visibilizado esas complejidades y hemos estado al lado de las comunidades más vulnerables y continuaremos estando al lado de esas comunidades, aportando lo que poseemos, que es ciencia, que es saber y que es conocimiento, que es la naturaleza y la esencia de nuestra universidad. Así que bienvenidos a esos sectores sociales, que con ustedes hemos trabajado y con ustedes vamos a continuar trabajando para construir una Córdoba que se pueda transformar. A los representantes de nuestros resguardos y comunidades indígenas, a los representantes sindicales, de egresados, de instituciones educativas de la región, a los representantes de la Agencia de Renovación del Territorio, a nuestra comunidad universitaria, a nuestros profesores, nuestros directivos, nuestro personal de servicios generales y nuestros estudiantes, que son una de las razones centrales por la cual nosotros estamos aquí y por la cual existe esta universidad. Una juventud que tratamos de transformarle la vida. Y si la transformamos, lo convertimos en sujetos de transformación. Y si son sujetos de transformación, tendrán que asumir una inmensa responsabilidad en esa sociedad que es nuestro entorno y a la cual nos debemos. Y por supuesto a mi familia, que está hoy aquí, que poco, ellos saben que poco los visibilizo, para mantenerlos al margen muchas veces de las contingencias y de los dolores y de las angustias que generan estas responsabilidades. A mis papás, a mi mamá y a mi papá que hoy están aquí, que les quiero dedicar este acto en particular a ellos, porque sin ellos pues yo no existiera y no estuviera hoy aquí. Y tanto mi papá como mi mamá son un reflejo del pensamiento con el cual yo dirijo esta universidad y con el cual he construido una visión de la vida. Y es estar al lado de los débiles, de los excluidos, de los marginados, de los que lo necesitan, porque de ahí vengo yo. Y la generación de mi papá y de mi mamá, quizás yo rompí una línea de la historia. La OCDE dice que se necesitan 11 generaciones para que una familia salga de la pobreza. Quizás si yo reviso, hago un árbol genealógico de la historia de mi papá y mi mamá, sobre todo de mi papá, podría decir que no hay 11 generaciones, podrían haber 20 generaciones quizás más, incluyendo la de ellos, que no tuvieron ningún nivel de escolaridad. Y aquí estoy yo hoy, al frente de esta responsabilidad y de esta historia. Entonces, eso es la grandeza de la universidad. A eso nos debemos y yo por eso quiero este acto dedicárselo hoy a mis padres y yo espero tenerlos muchos años más conmigo, con mi presencia. Por supuesto a mi esposa, a mis hijos que están hoy aquí, que también son un motor y soporte de lo que nosotros hacemos y de lo que yo hago. Dicho esto, pues yo traté de construir unas reflexiones y quiero compartirlas con ustedes, siendo coherente con un estilo que ustedes me conocen, y es que poco leo mis intervenciones, pues las construyo, las escribo, pero trato de ser lo más espontáneo para que las ideas puedan fluir y sobre todo el mensaje que yo quiero hoy dejar aquí. Es un mensaje, digamos, reivindicando lo que comúnmente no se reivindica, tratando de reivindicar lo invisible, lo que muchas veces no se ve pero se siente. A esa sociedad hoy quiero reivindicar. Así que yo comienzo esta reflexión diciendo que existe un antes, que existe una historia de vida y que existen muchas historias de vida. Un antes, un antes. A veces creemos que la historia son simplemente los acontecimientos, pero esos acontecimientos son una construcción personal y colectiva que no siempre es lineal, es compleja, es a veces dolorosa, de esfuerzos, de sacrificios, de lucha, pero que al final cuando uno la sobrepasa, dice uno valió la pena esas luchas y esas vicisitudes, pero que enmarcan, que determinan, que forman un carácter, un temple, una forma de ver el mundo, de vivir el mundo, de pensarlo y de aportar en su construcción. Así que yo quiero hablar en principio de un antes, de una historia de vida y de muchas historias de vida que quizás están reflejadas aquí, en lo que hoy se encuentran.
pero también los que viven en esta comunidad y de esa sociedad que está allá afuera. Estar hoy aquí en este espacio, recinto, auditorio cultural de nuestra querida Universidad de Córdoba, refrendando y asumiendo un mandato de los estamentos universitarios que me asignaron, que me entregaron en la pasada consulta vinculante para designar rector de la Universidad de Córdoba, donde con el 85% de participación democrática, la comunidad universitaria reiteró su confianza en el proyecto de transformación institucional que en las últimas décadas hemos venido liderando y construyendo. Y luego el Consejo Superior ratificó. Estar aquí no es un acto accidental de la vida, el destino, Dios, la suerte o las coyunturas accidentales de la historia, sino el testimonio vivo y fehaciente, soportado en una fe inquebrantable, un carácter por perseverar y enfrentar las adversidades y vicisitudes de la vida, un acto de rebeldía consciente, en particular cuando se nace, crece, vive y convive en sectores de la sociedad marcados y determinados por profundas y vergonzantes asimetrías sociales. Como dice el gran filósofo John Rawls, teórico del liberalismo político, no todos en una sociedad nacen en la misma posición social, y el hecho de no nacer en la misma posición social determina la condición de vida el resto de su existencia. En nuestro caso, determinó cierto momento de esa historia de vida, pero no condicionó ni definió la construcción de nuestro destino. La historia de los pueblos, como los seres humanos, no solo es la narración de hechos y acontecimientos, sino la forma como se construyen esos hechos, que definen y determinan el presente y el futuro. En mi caso particular, y muchos de los que están en este recinto y conviven en nuestra comunidad universitaria y en el entorno territorial, tenemos una historia de vida predeterminada, o teníamos una historia de vida predeterminada, porque así lo definía el orden social construido. Ese orden social predeterminado comienza a reconfigurarse y transformarse con el nacimiento de nuestra Universidad de Córdoba. Por eso yo en algunos momentos he dicho que el primer y único acto revolucionario en la historia de Córdoba fue el nacimiento y construcción de esta universidad. Y que el segundo acto revolucionario en la historia de Córdoba será cuando esta universidad tenga 70, 80 mil estudiantes, para que este departamento y su gente puedan hablar de libertad y autonomía, que solo lo da poseer el conocimiento. Es la única forma de romper las cadenas de la ignorancia y del atraso que nos condenan y que permiten que unas minorías perpetúen unas lógicas de poder. Ese es el desafío de este presente, de esta institución. Y quien la conduce y quien la conducirá en adelante tendrá que tener esa visión. Eso es lo que significa y encarna esta universidad. Este es el momento oportuno para narrar parte de una historia, sobre todo cuando lo narrado pretende tener sentido y ayuda a buscar y construir sentido en la vida personal e institucional. Quien les habla en este momento no lo hace solo desde el rol del profesor, doctor, rector, académico, intelectual, columnista, presidente del sistema de universidades del Estado de este país, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades de este país, sino que esta reflexión la hago en representación de ciudadanos y ciudadanas que luchan y perseveran por construir y sacar adelante un proyecto de vida en dignidad. El padre de familia que tiene como sueño que su hijo entre a la universidad pública, sea profesional y haga movilidad social. El muchacho que terminó la secundaria y no ha podido ingresar a la universidad. El joven soñador de la barriada, el campesino, el indígena, el desplazado. Los maestros de la escuela y colegios que forman, impulsan y motivan a los niños y jóvenes a mirar el presente y futuro con esperanza. Y todas las voces que expresan el sentir de amplios sectores sociales que resisten y luchan contra estructuras materiales y mentales por construir un orden social justo y digno. Pues bien, la universidad responde a eso, a ese clamor y a esa necesidad, ¿sí? Y lo hace posible, ¿sí?, para construir nuevas historias. Entonces, este antes está construido sobre historias de vida que representan la sociedad invisible, excluida, marginada,
donde el muchacho humilde del barrio periférico que nació, vivió en medio de las carencias materiales, sin oportunidades, con un padre y una madre sin nivel de formación académica, heredero de un orden social que lo condenó a reproducir la pobreza. Recordar con nostalgia y hasta trauma, como en épocas de invierno se va a agarrarse a los palos que sujetaban el techo de zinc, impidiendo que la brisa lo arrancara, o acompañar a los padres en las duras jornadas de trabajo, en la pañelería y otros oficios, recorrer las calles del sur de Montería, llenas de árboles de almendro y mango, que llenaban el estómago cuando no había otra cosa que comer, comprar el gas en la bomba del Camajón para poner a funcionar el Esocandela, cargar el agua en una carretilla y abastecerse en las albercas comunitarias, usar el mechón para iluminar y luego la energía pirata, jugar fútbol en canchas polvorientas y a pie descalzo porque no se tenía un par de zapatos, caminar el sur de la ciudad a la universidad a pie porque no había para el pasaje y salir a vender la leche de tempranas horas del día y recorrer barrios enteros para vender y ganar unos cuantos pesos para poder comer y sobrevivir, escotear sus estudios. Tiempos aquellos del pantalón remendado con parches y zapatos rotos, muchos años viviendo y subsistiendo del trabajo de la calle, acompañada de otras como pintar o vender aliño en las tiendas del barrio. Ese orden social inequitativo, injusto, arroja al joven de la barriada al trabajo informal a muy temprana edad y conocer la cruda realidad de la periferia, la calle. Por ello, la juventud de la barriada aprende a conocer la complejidad y adversidad y formarse en ella, y con ello el carácter e identidad que lo define, porque tiene conciencia de quiénes son y de dónde vienen. La vida no le regala nada, pero le enseña a sobrevivir y salir adelante. En ese salir adelante descubre que la naturaleza o Dios le ha concedido dones, entre ellos ser buenos estudiantes. A través de la educación encuentra un medio más o las oportunidades para rebelarse y salir de la pobreza que lo condenaba a vivir y morir en la miseria. Por ello estudia la primaria, la secundaria en colegio público y se la lucha por ganarse un cupo en la universidad pública. Con ello logra hacer movilidad social, superar la pobreza y ser libre. En ese sentido, sin lugar a equívocos, la educación es un acto de rebeldía. Por ello, la resistencia de décadas por democratizarla, para continuar perpetuando el actual estado de cosas. Esa historia es la historia de muchos de los jóvenes que están aquí. Esa historia es la historia de muchos de los que estamos aquí. Y esa es la historia de los que aquí conviven todos los días. Y esa es la historia de los que están afuera de aquí y que esperan que el poder que encarna esta universidad lo podamos liberar, porque es la única forma de poder cambiar este estado de cosas que aquí describí. Pues yo represento eso y bajo esa visión y esa línea de conducta he tratado de conducir esta institución en el tiempo que he estado aquí al frente y que esta comunidad el año pasado refrendó y me digo continúen y vamos a continuar. Y vamos a continuar trabajando y haciendo posible que este poder que encarna la universidad se libere. Ese es nuestro compromiso, porque somos conscientes de ello, sabemos lo que ese poder que encarna la universidad representa. Hasta aquí un antes y una historia de vida, donde los protagonistas son los jóvenes de mi generación y de esta generación. A esa generación de jóvenes y su familia les comparto esta historia de vida personal que encarna y representa a la mayor parte, si no toda la juventud que ha estudiado y estudia en la Universidad de Córdoba y en la mayor parte de las universidades públicas de Colombia. Pero la institución responsable de hacer posible esta historia de vida es la Universidad de Córdoba. Yo estoy aquí hoy porque existe esta universidad. Si esta universidad no existiese, pues seguramente yo aquí hoy no estuviera. Por eso cuando hablamos de que tenemos que construir una sociedad del conocimiento, lo hacemos con esa intención. Porque las oportunidades le transforman la vida a la gente. Y cuando la gente transforma su vida, pues claro que se tiene que transformar la sociedad. Pensar de manera inversa o en sentido inverso esa concepción,
pues es lo que nos ha condenado como sociedad. Y eso es lo que hay que cambiar. Y aquí hay una institución que le dice a Córdoba: nosotros somos un actor que puede hacer posible la transformación de la sociedad desde el poder que nosotros representamos, que es el poder del saber, de la ciencia y del conocimiento. Sin eso, cualquier lógica de desarrollo va a ser truncada. Por eso Córdoba no ha podido avanzar más allá de unas realidades cada vez más degradantes. Porque quienes la han dirigido no han entendido esto. Y si lo han entendido a la inversa. Por eso han condenado a esta juventud, no solamente en Córdoba, sino en el país. Esto es precisamente la universidad, una institución de ciencia, de saber, conocimiento. Concebirla de manera diferente es desnaturalizarla. Es esta la esencia y naturaleza, donde radica la grandeza y dignidad de la universidad. Por ello ha permanecido por siglos en la cultura occidental. Por eso no la han podido destruir. Y nosotros sí podemos hablar de eso, porque aquí sí lo hemos vivido. Todas las formas de violencia se han tratado de internalizar aquí. Y al final todas han sido rebotadas, se rebotan. Pueden ser transitorias, coyunturales, momentáneas, pero no permanentes. Porque la naturaleza de esta institución impide que pueda habitar aquí de manera permanente las formas de violencia. Aquí lo que habita de manera permanente por la esencia y la naturaleza es la inteligencia, el cultivo de la inteligencia. Y esa inteligencia tiene que ayudarnos a construir un mundo mejor, una sociedad mejor. Aquí es donde se construyen las grandes ideas, aquí es donde se piensa el desarrollo, aquí es donde se proponen teorías, modelos, visiones, concepciones. Entonces es aquí, es en la universidad, esa es nuestra naturaleza. Pero aquí las lógicas de poder han intentado desviar esa naturaleza y han utilizado la violencia, la fuerza. Y al final han sido derrotados por el poder de la inteligencia. Nosotros representamos esa inteligencia y la seguiremos representando con honor y con dignidad. Y lucharemos por defenderla y por proyectarla. Y seguiremos trabajando por ello, aunque otros persistan en lógicas diferentes. Aquí estaremos abiertos a construir y bienvenidos todos los que quieran construir con nosotros. De eso se trata. Por eso la universidad tiene una misión, la misión de la universidad. La universidad tiene una misión espiritual y esa misión está ligada al destino de su pueblo. En este sentido, el mundo espiritual no es una superestructura cultural ni un arsenal de conocimiento, sino el poder que profundamente conserva la fuerza de su raza y de su tierra y que conmueve su existencia. Ese es el espíritu. A veces nos enseñan cosas distintas. Es una fuerza interior, sobre todo pueblos como los nuestros. Cuando uno mira la historia de los pueblos, la mayor parte de la historia de los pueblos que tienen una identidad arraigada es porque fueron pueblos que lucharon por esa identidad. Nosotros no construimos un pueblo así. Este departamento lo formaron por decreto, lo hicieron por decreto, se reunieron unos cuantos y lo crearon. Pero a diferencia de otros pueblos que lucharon por ser ellos mismos, nosotros no tuvimos esa historia. Por eso somos un pueblo desarraigado, gaseoso, fragmentado, individualizado. Pero eso no quiere decir que no podamos construir un espíritu, es decir, un sentido de identidad y de arraigo por este territorio con propósito y con sentido que permitan que este pueblo se mueva, se jalone, se impulse. Aquí la universidad está en la obligación de construir ese espíritu, de jalonar ese espíritu. En este sentido, la grandeza de un pueblo radica en su mundo espiritual. Esa grandeza espiritual es la que nos debe impedir caer en la decadencia y mediocridad. Ese mundo espiritual está representado en su cultura, en su forma de pensar y actuar, de resistir y luchar por un ideal. Ello nos define como pueblo. De allí la esencia de la universidad al incidir en ese mundo espiritual. Lo hacemos a través de la ciencia, la ética y la estética. Desde la ciencia, porque la esencia y grandeza de la universidad está en la ciencia, como lo decían los griegos, y tiene que reafirmarse en ella para no perecer. Y de esa forma salir adelante. Lo anterior es posible si hace uso consciente de una real reflexión acerca de su esencia y acción, lo cual permitiría proyectarse socialmente. De esta forma,
la universidad debe orientar su saber y conocimiento para responder a los grandes temas y problemas del entorno que nos rodea. Servir. Ese es el sentido de nosotros, servir. Si no servimos, no tiene sentido lo que hacemos, sin desprenderse de la frontera del conocimiento. Una ciencia cada vez más pertinente. Por consiguiente, la universidad, y en particular la Universidad de Córdoba, es el centro de pensamiento superior, que desde la ciencia y mediante la ciencia acoge y abriga para su educación a los líderes y guardianes de nuestro departamento. La universidad es ética y estética en cuanto contribuye a forjar el etos o ambiente social donde se forma la identidad y personalidad de hombres y mujeres que ejercerán sus derechos y deberes con responsabilidad y justicia al servicio del bien común. En el escenario descrito, el deber del profesor universitario, ese es un mensaje para nuestros profesores, es despertar de la simplicidad y promover la amplitud del saber, de la esencia de la ciencia, con el fin de lograr su fortalecimiento. Alcanzar el nivel al que ha llegado el avance científico y tecnológico de la era que vivimos. Asimismo, privilegiar la investigación como verdadera disciplina del ejercicio docente. Un ser capaz de actuar frente a otras formas de pensar, que sea un crítico de su propia autonomía, que pueda orientar con entusiasmo el desarrollo cognitivo y metacognitivo de sus alumnos. Es la mejor forma de lograr que el alumnado tenga la voluntad de esforzarse por llegar a la claridad y disciplina del saber. Un profesor universitario que sea un líder académico y científico con compromiso social, que haga del diálogo académico una convicción y deber ser, que le permita desde su disciplina científica leer, interpretar y comprender los distintos lenguajes y expresiones de la sociedad que luego puedan ser estudiados y analizados en el aula. De esta forma, haremos de la universidad no solo un proyecto social y cultural al servicio de la sociedad, sino la conciencia crítica de la sociedad, una especie de vigilante e intérprete de la realidad, siempre con el convencimiento de formar académica, científica y humanamente, sobre todo en humanidad, verdaderos seres humanos, formando ciudadanos que puedan ejercer la ciudadanía con responsabilidad ética y política. Por eso rechazamos la violencia. Por eso la universidad no es el leto para la violencia, ninguna forma de violencia. Como diría Habermas, que la única violencia permitida sea la del mejor argumento, porque la violencia desnaturaliza la universidad. La universidad no puede seguir reproduciendo la violencia en ninguna de sus formas de expresión. Persistir en ello es un reflejo no solo de la barbarie e irracionalidad, sino una ofensa a la inteligencia y la racionalidad. Es desde el uso y ejercicio de la racionalidad comunicativa y dialógica desde donde la inteligencia humana debe expresarse. Hemos insistido en un llamado permanente y reiterativo al diálogo, a convertir nuestro campus universitario en ágora pública, donde se delibere con argumentos no solo sobre aspectos institucionales, sino sobre el proyecto de nación que nos debe convocar. La violencia es la negación de la racionalidad e inteligencia humana y de la esencia misma de la universidad. Una misión de la universidad es contribuir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Para ello, necesitamos continuar volcando la ciencia al servicio de la sociedad, manteniendo un diálogo permanente con la sociedad, jalonando, impulsando y acompañando su transformación. Este es el camino que debemos seguir insistiendo y recorriendo, y ahí nos vamos a reafirmar como universidad en los años que estemos al frente de esta responsabilidad. Sin duda alguna, todos debemos arroparla y defenderla. Este es el mejor mensaje de rechazo a los violentos que se mimetizan en la universidad pública para desnaturalizarla y negar su esencia y naturaleza. Por ello también tenemos una identidad y un carácter como universidad. 62 años tenemos. Próximo 6 de abril cumpliremos 63 años. 63 años contribuyendo a que este departamento se pueda transformar y desarrollar. 63 años de vida institucional permiten hacer una reflexión sobre el origen y evolución de una institución de educación superior pública que ha forjado una identidad y un carácter de las complejidades propias de una sociedad convulsionada en su desarrollo. Cuando uno mira la historia de esta universidad, ha sido una historia representada en la historia de nosotros, de muchos de nosotros.
y fue enfrentar las adversidades. Y cómo se concibió en un escenario societario como este, cerrado, condicionado, conservadurista en sus formas, en sus costumbres, en sus formas de pensar, cómo irrumpe esta universidad. Fue disruptiva. Si quiere, por eso yo lo llamo un acto revolucionario. No todo acto revolucionario es un acto violento, como se concibe muchas veces en las definiciones teóricas. Las revoluciones modernas deben ser revoluciones desde el derecho. Cuando se hacen revoluciones desde el derecho no se dispara un solo tiro. Revoluciones desde el derecho es cuando se hacen reformas estructurales para que una sociedad viva mejor. Por ejemplo, que la educación sea un derecho, que tengan todos los jóvenes de Colombia, incluso los que aún no han nacido, pero cuando nazcan tengan el derecho. Muchos de mi generación o de las generaciones que me antecedieron creía que lograr eso se hacía a través de levantamientos armados. Y muchos se enajenaron alrededor de esas concepciones y fueron y cogieron un fusil y se enfrentaron a un orden establecido, porque pensaban que esa era la forma como se podía hacer las revoluciones en una sociedad. Pues eso hoy está revaluado. Las revoluciones se hacen desde el derecho, generando derechos, democratizando derechos, masificando derechos. Porque cuando una sociedad tiene derechos es digna. Y eso no necesitamos coger un fusil. Entonces necesitamos hacer revoluciones desde el derecho. Ese es uno de las misiones que tiene esta universidad. Cómo la juventud de Córdoba tiene acceso a este derecho. Y cómo a través del acceso a este derecho pues pueden hacer movilidad social. Pueden cambiar su historia como la historia que hoy narré aquí. Porque accedí a un derecho, que hoy no es un derecho, hoy es un privilegio, porque está en unas minorías, en sectores de la sociedad. Aunque Colombia ha hecho avances. Hoy tenemos un indicador de cobertura del 60%. Colombia pasó del 57% de cobertura, del 53% de cobertura al 60% de cobertura. Córdoba pasó del 24 al 27. O sea, estamos por debajo de la media nacional. ¿Eso qué significa? Que de 100 bachilleres que al año egresan de la secundaria en Córdoba, solamente 27 ingresan a la universidad. Y en Colombia, de 100, 60. Nos toca hacer un esfuerzo gigantesco. Y eso requiere una lógica política. Y eso requiere una visión de poder. Por eso, digamos, el presente de nosotros, el presente de estos pueblos está ligado precisamente a eso, a cómo pensamos este orden social y cómo incidimos en la transformación de ese orden social. Entonces nosotros hemos forjado una identidad y un carácter. Esta universidad es testimonio de ellos. Leamos la historia de la universidad. ¿Cómo nació esta universidad? Aquí en estas 64 hectáreas, esto era una hacienda. Esto se llama la Hacienda Nueva York. Esa era la mentalidad de la época. Sigue siendo feudal. Profundamente feudal. Y esos sistemas feudales son piramidales, son jerárquicos. Ahí no se habla de derecho, se habla de honor. Y en las sociedades piramidales el honor estaba determinado por la posición en la pirámide. Eso es uno de los grandes cambios del mundo moderno. Dejar de hablar de sociedades piramidales, hablar de sociedades modernas y democráticas en términos de horizontalidad. Ahí es donde emerge la idea del derecho, ahí es donde emerge la idea de la dignidad y cómo esos derechos se amplían, incluyendo este derecho que es el derecho a la educación, para que deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho al acceso de toda esta juventud que tanto lo necesita. Esa es la vía con la cual tenemos que pensar el desarrollo, o una de las vías, quizás la más importante. Por su misma naturaleza, la universidad pública es un reflejo del país que tenemos, que se mueve en medio de tensiones y contradicciones, en la que la violencia ha sido un factor inherente. Violencia que ha tenido distintas formas, actores y expresiones, que van desde los gobernantes que la cooptaron y convirtieron en una especie de feudo o parcela para alimentar y sostener un clientelismo político irreflexivo, con útiles depositarios de votos para perpetuar estructuras de poder premoderno. De igual manera, los grupos armados ilegales, de un lado y del otro, quienes intentaron extender sus proyectos políticos ejerciendo el control de la universidad. Las agitaciones políticas de distintos matices e ideologías que han propugnado por defender la autonomía
universitaria y mayor financiación. Muchos de estos actores políticos se presentaban como mesías o redentores. No obstante, en medio de estas tensiones, en muchas ocasiones con estallidos violentos, la universidad no dejó de avanzar. Esto debido a su razón indiscutible, su esencia y naturaleza, soportada por el conocimiento científico, el saber y la ciencia, representado en sus profesores y estudiantes, quienes entendieron que la universidad es la fuerza espiritual para impulsar y jalonar el desarrollo de este departamento. Aquí también tengo que hacer un reconocimiento a esas generaciones que aquí resistieron, que aquí entendieron cuál era la esencia de esta institución, cuál era la identidad de esta institución, y que esas turbulencias extremistas y violentas no avanzaron ni controlaron. Por eso tenemos hoy este presente que tenemos, y por eso hoy yo estoy aquí dirigiendo los destinos de esta institución y pensándola autónomamente. Por eso somos incómodos, por eso le creamos fastidio a ciertas lógicas de poder territorial que nos ven de manera despectiva, con prevenciones, porque ellos no entienden lo que es el mundo del conocimiento. Ellos se formaron en una lógica del poder distinta al mundo del conocimiento. Por eso nosotros a ellos les generamos fastidio. Por eso nos mastican y no nos tragan. Somos incómodos. Pues seguiremos siendo incómodos. Porque lo que nosotros hemos construido en la vida es una visión de la vida en función de la vida misma. Y para que esa vida misma sea mejor. Nosotros no respondemos a los privilegios, ni hacemos parte de roscas, ni de élites particulares. A nosotros no nos educaron como niños ricos maleducados. A nosotros nos educaron en la calle, en el barrio, en la adversidad. De ahí venimos y de eso somos conscientes. Y por eso nuestras convicciones, Nosotros tenemos una idea de libertad y defendemos esa idea de libertad. Y queremos que esta universidad sea libre, que ella se piense a sí misma. Ella, como diría Kant, es mayor de edad, es capaz de pensar por sí misma, sin la conducción de otro o de otros. Ese es el presente que nos ha tocado. Y responderemos a ese presente con convicción y con entrega todos los días. Durante estos años de trabajo y gestión académica, hemos alcanzado muchas cosas que son palpables para la comunidad y para la sociedad. Logramos cosas que en principio se veían imposibles por la misma concepción con la cual a veces nos pensamos y que nos limita, que nos impide ver más allá de nuestras propias realidades. Logramos acreditarnos institucionalmente, reacreditarnos institucionalmente, tener hoy 15 programas acreditados de alta calidad, nuestros laboratorios, mejorar las capacidades en materia de infraestructura física, técnica, tecnológica y humana de la universidad. Ustedes la pueden ver, este auditorio es un ejemplo de ello. La nueva biblioteca central de 5.500 metros cuadrados, quizás va a ser una de las mejores bibliotecas del Caribe colombiano, dotada con todas las comodidades. Nuevos laboratorios en el lugar de desarrollo de Verástegui, de anatomía, microbiología, 15 aulas y un auditorio. Nuevos escenarios deportivos, el edificio integral de ciencias básicas, nuevos escenarios deportivos que se construirán en esta zona. Y todo eso fruto de gestión que hemos hecho por que la educación que aquí se brinde sea una educación con los más altos estándares de calidad. Que esa gente que viene de la barriada, de la periferia, de los territorios abandonados, que son nuestros estudiantes, pues estudien con todas las condiciones y puedan formar un presente en las mejores condiciones. Eso hemos hecho, hemos generado transformaciones impresionantes en la universidad. Por eso somos una institución que hoy se ha ganado el respeto, el liderazgo, la credibilidad, la confianza de la sociedad, por lo que aquí hacemos. Tenemos presencia científica en 13 departamentos de Colombia. 13 departamentos de Colombia donde están nuestros investigadores haciendo investigación científica, aportándole a las comunidades. Zona donde el Estado nunca había llegado, ahí está llegando la universidad. En Anchicayá, en el Valle del Cauca, en el Atrato Chocuano, en el Bajo Cauca. Las zonas donde entrar allá, aquí están nuestros investigadores. Allá se entienden y dialogan con otros actores que no son de la institucionalidad. Y ahí está la universidad. Lo que hemos hecho con las comunidades campesinas,
hemos construido modelos de seguridad alimentaria, ¿sí? Modelos de seguridad alimentaria, tecnologías en materia de seguridad alimentaria que han impactado el departamento de Córdoba y lo hemos llevado a otros países como Haití, donde nos han requerido. Allá hemos llevado esas capacidades tecnológicas. Nuestra masa crítica, nuestros profesores. Tenemos 362 profesores de planta, el 40 de ellos con nivel de formación doctoral. Y vamos a continuar generando vinculación de profesores de planta con los más altos niveles de formación. Tenemos una relación de 38 estudiantes por profesor, que es un avance gigantesco que ha tenido la universidad. Tenemos presencia en las subregiones de Córdoba, que era impensable en el modelo de regionalización. Hoy estamos en la subregión de la Sabana, en Sagún. Ya llegamos a 1000 estudiantes, la meta es llegar a 3000, que toda esa juventud de esa subregión acceda a la educación superior. Estamos en el Bajo Sinú, en Lorica. Para el segundo semestre de este año esperamos estar en Tierra Alta, en el Alto Sinú. Estamos en el San Jorge, en Montelíbano. Estamos en el Medio Sinú, con uno de los lugares de desarrollo de mayor avance científico que puedo decirle a Colombia y al mundo, con tecnología de punta en Verástegui, donde funciona ingeniería de alimentos y medicina veterinaria y zootecnia. Uno de ellos acreditado, reacreditado de alta calidad por 8 años, el otro reacreditado de alta calidad de 8 años y con acreditación internacional del ERCOSUR. Verástegui es un referente de capacidades científicas para mostrárselo al mundo. Allí podemos producir hasta vacunas. Porque aquí también, este es un mensaje en esa rebeldía consciente y consentido. Tenemos siempre la vieja idea, y eso se parte de una tradición que nos han inculcado, que lo de afuera es mejor que lo nuestro. Entonces siempre estamos como en función de contemplar lo externo. Ustedes sabían que la capacidad científica que tenemos en Verástegui, ahí podemos producir vacunas para Colombia. Ahí podemos producir vacunas. Capacidades científicas para producir vacunas. Lo demostramos en la época del COVID. ¿Cuántas vidas, doctor Salín, salvamos nosotros en el COVID? Cantidades. Cuando la gente estaba refugiada, nosotros estamos en la calle y ni siquiera nos contagiamos de COVID. Ahí fuimos. Miles y miles de muestras. Cuando este departamento la gente se refugió, nosotros salimos y dijimos, aquí tenemos capacidad científica, nosotros podemos intervenir. Y lo hicimos. Lo hicimos sin que la institucionalidad nos ayudara ni nos apoyara. Nos dejaron solos, como siempre. Y no fuimos inferiores a esa responsabilidad. Pues es parte de las capacidades científicas. Y esta sede central que ustedes ven aquí, que la hemos potencializado, próximamente vamos a irrumpir en el sur, en ese acuerdo que tenemos con el alcalde de Montería para que esa sede de la ISAT nosotros podamos llevar ofertas académicas. Solo nos faltaría la subregión costanera para poder dibujar un mapa de regionalización de una universidad pública en este departamento. Nos falta la subregión costanera. Es una meta que nos vamos a proponer en los próximos años, que la región costanera, esos 126 kilómetros de costa, el Gran Caribe cordobés, tenga una sede universitaria que potencialice esas capacidades, que jalone el desarrollo de esa juventud, como lo estamos haciendo en Lorica, como lo estamos haciendo en Sagún, como lo vamos a hacer en Valencia y por supuesto el San Jorge y Montería. Entonces tenemos un escenario claro hacia dónde debe transitar la universidad en los próximos años y cómo las capacidades que nosotros poseemos en materia de conocimiento y de educación se proyecta y le llega a esa juventud que tanto lo necesita. Entonces, esas son las apuestas que tenemos en estos próximos 5 años, seguir forjando esta universidad, seguir consolidándola. Y un elemento muy importante que yo siempre resalto en estos escenarios, aquí están los estudiantes. Sé que la universidad es un escenario complejo por su naturaleza misma. Si bien es cierto, nuestra esencia y naturaleza es la ciencia, pero sabemos que la construcción de esa ciencia implica visiones del mundo, concepciones del mundo, que aquí confluyen. Y el reto es cómo conviven esas concepciones del mundo. Y digamos, la estabilidad de la universidad en términos de gobernabilidad pasa precisamente por el encuentro de esas diferencias, cómo esas diferencias se entienden y cómo esas diferencias construyen en función de lo que se necesita. Creo que ahí hemos avanzado. Gran parte de los logros que hemos alcanzado en estos años es porque hemos logrado gobernabilidad, porque en medio de las diferencias nos hemos puesto de acuerdo alrededor de propósitos comunes.
Y uno de ellos tiene que ver con este proyecto de transformación institucional que debe continuar. Esté yo aquí o no esté yo aquí. Porque aquí hemos construido un proyecto que hoy le ha respondido a esta comunidad y a la sociedad. Y eso no puede desviarse. Tiene que profundizarse, consolidarse y continuar con el liderazgo que hoy tenemos, pero con los liderazgos que hemos construido aquí. Hoy aquí hay una generación de profesores que entiende esto muy claramente y que estoy seguro van a defender esto. Sobre todo defender la autonomía de esta universidad, su autonomía, su capacidad de pensar por ella misma sin que nadie la manosee. Ese es uno de los retos más importantes, porque ya nosotros sabemos cómo piensan esas otras lógicas, cuáles son sus intenciones y en qué quieren convertir esta institución. De nosotros dependerá si eso lo permitimos. O si volvemos al pasado, o seguimos construyendo un presente prometedor, transformador, jalonador, transformador. Ese es el presente. Y aquí todos están invitados a construir ese presente. Y aquí estamos al frente de esto. Y esa es la invitación que permanentemente, cuando hablo con la comunidad, con los estudiantes, con los profesores, insisto en este presente. Esta es nuestra generación, nos correspondió este presente. Con una particularidad, hemos vivido la historia de esta universidad, desde mi época de estudiante, de líder estudiantil. Todas las etapas. Y eso nos da a nosotros una comprensión de la institución. Hacia dónde debe ir, pero también hacia dónde no debe ir. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Ese es un reto de presente. Y esa es la invitación que yo les hago hoy a todos ustedes. Y ese es mi compromiso desde hoy y en los años que la vida y que Dios me permitan estar aquí en esta universidad, dirigiéndola, conduciéndola. Yo le decía hoy a los amigos y profesores, los que están aquí, los que han creído en este proyecto, que todos los días lo trabajamos, ustedes no saben ni qué es lo que hacemos nosotros aquí para mantener esta universidad funcionando, no es fácil. Esto es ocupación y preocupación permanente. Hoy les decía, miren, primera vez que yo tengo la oportunidad de hacer un acto de posesión, primera vez, así, sí, primera vez, nunca me lo habían permitido, nunca me lo habían permitido, primera vez que tenemos la oportunidad de hacer un acto con esta simbología y con estas características, aunque ustedes saben que yo no soy de ese estilo de las cosas, de hacerlas así, no, a veces los asesores míos y mi equipo dicen, rector, pero no, yo soy más de un estilo diferente, sobrio, prácticamente invisible, aunque a veces no se puede decir invisible, pero es un estilo de vida que ellos me conocen a mí. No me gustan los protocolos, no me gusta, por eso no asisto a ningún evento de esos de protocolo, no voy. Es otra visión de dirigir esto, es un estilo de vida personal, no es de resentimiento, nada de eso, es un estilo personal. Y que se lo hemos dado a la universidad, aunque también hacemos cosas como estas bonitas, ¿no? Entonces, es bonito, se ve elegante, pero no es como en la razón permanente, eso no es el estilo, no. Nos gustan las ejecutorias, nos gustan los resultados. Me gusta ir a la comunidad cuando el profesor Mori hace los proyectos de extensión y vamos a las comunidades campesinas a entregar a los campesinos, vamos allá, sí. Ahí, eso sí me gusta, cuando me invitan allá y vamos y vemos cómo le transformamos la vida a la gente y cómo la gente vive mejor y cómo se hace justicia social. Ahí sí voy, soy el primero que estoy allá, o vamos a los colegios y vamos aquí, vamos allá. Ahí nos movemos, ¿sí? O cuando hay que defender la educación pública y hay que hacer esto, ahí sí. Pero, digamos, esos son estilos. Entonces yo le decía, miren, no, primera vez que hacemos este acto. Siempre tocaba hacerlo en la misma sesión del Consejo Superior. Diciembre de 2015, y cuento esta anécdota. Diciembre de 2015, primera vez que me eligen como rector, diciembre de 2015. Comenzó a sesionar el Consejo Superior aquí, no pudo, la violencia lo impidió, se trasladó el Consejo Superior a La Bonga, tampoco pudo, la violencia lo impidió, y terminó sesionando el Consejo Superior en el Hotel Sinú. Pues yo, profesor universitario, trabajaba en ese entonces en la Universidad Cooperativa de Colombia, había salido de la Universidad Pontificia Bolivariana, me habían sacado de la Universidad Pontificia Bolivariana, me habían echado de la Universidad Pontificia Bolivariana, no hubo más profesor. Y duré creo que 18 años allí, Padre Alfredo, con usted cuando comenzamos en esa lucha en esa universidad. Nosotros le ayudamos a forjar y a construir. Padre Alfredo me dio la oportunidad, siendo yo un jovencito de 22 años, profesor del Liceo Montería. Estando en el Liceo Montería, un profesor allá me dijo, mire,
En la Universidad Pontificia Bolivariana necesitan profesores en el área de humanidades. Yo era licenciado en ciencias sociales. Y voy una tarde y me encuentro con el padre Alfredo ahí en el segundo piso del antiguo colegio de la Presentación, no había nada más allí. El padre Alfredo era el jefe de departamento de humanidades. Me entrevistó, le gustó mi hoja de vida. Y recuerdo que la entrevista y el examen me lo hizo Monseñor Darío Molina Jaramillo, que en paz descanse. Una persona a la cual aprecio, quise mucho, porque quizás de las personas que más me impulsó y me más ayudó a llegar a donde llegué. Recuerdo yo, y ahí comencé y duré 18 años allí. 18 años duré ahí en la universidad. Buen profesor, bien calificado, nunca tuve escándalo. Me formó la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo llegué con título de pregrado y salí con título de doctor de ahí. Formado con becas en la universidad. Sí, claro, esa universidad me formó a mí, con la cual tengo un vínculo indisoluble, permanente, de añoranzas, de nostalgias, de sentimientos, de todo lo bueno que a uno le puede pasar en la vida, me pasó allí. Allí crecí, allí me formé. Gran parte de esta visión y este pensamiento la formé allí. Pero me sacaron. Así, me echaron. Y bueno, como las cosas siempre, a uno se le cierra una puerta y se le abren las otras, y me vincularon a la Universidad Cooperativa de Colombia en una convocatoria de doctores. Yo me gané la convocatoria y me vincularon como profesor allí. Ahí duré 18 meses y me vine para acá. Yo era miembro del Consejo Superior. Cosas de la vida y me atreví. Y está Francisco Torres, ¿te acuerdas, Pacho? No, Jairo Torres no puede ganarse eso, imagínate cómo se va a ganar Jairo Torres esa vaina. Pero siempre nadando contra la corriente. Yo vengo de ahí, de la adversidad. Entonces, a lo mucho uno lo intenta y fracasa. Entonces digo, me he mantenido más en el suelo que de pie, pero con dignidad. Pues si nos ganamos esto. ¿Y sabe cómo me tocó llegar al Hotel Sinú tipo 4 de la tarde? En medio de las tanquetas del ESMAD. En medio de las tanquetas del ESMAD. ¡Frum! Y ahí enseguida, en una vez están listos. ¿Sí? Y la segunda ocasión, hace 5 años, una medida cautelar, me eligen aquí con toda la participación de la comunidad y metieron una demanda. Porque el profesor Nicolás, que era decano de las directivas, había votado bien el superior, medida cautelar, no me pude posesionar. Ya con las tarjetas distribuidas. ¡Tin! Otro garrotazo. Y aquí estoy. ¿Se dan cuenta entonces cómo la vida a uno no le cambia en las adversidades, pero lo fortalece? Aquí estoy. Por eso, primera vez que hacemos en 10 años un acto de esta naturaleza aquí. Nunca me lo habían permitido, primera vez que lo hago. ¿Y con quién lo quise hacer? Con la gente de aquí, con la gente que cree en uno, que lo acompaña a uno todos los días, que lucha por sacar esto adelante. Por eso le dije a la gente de protocolo, le dije, mire, quiero aquí a las señoras de servicios generales, quiero aquí a los señores vigilantes, quiero aquí a los sectores sociales. Son los que quiero, pues son los que están aquí conmigo, son los que me ayudan a empujar esto todos los días, a sacar esto aquí. Sí, esa es la gente que nos debemos. Y ellos saben el cariño y el aprecio que le tengo, y ellos saben el esfuerzo que hemos hecho por dignificar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales aquí, y en eso no vamos a claudicar. Ahí vamos a seguir profundizando en mejores condiciones para que nuestros trabajadores realmente vivan mejor, vivan bien, porque se lo merecen, porque lo han logrado. Así que este acto está cargado de toda esa simbología, de toda esa lucha. No crean que fue fácil llegar aquí donde estoy yo. Y hoy también decía, ¿será que es posible? ¿Será que no pasará algo distinto antes de las 5 de la tarde? Pues no pasó nada, aquí estamos. No pasó nada. Dios está con nosotros siempre. Dios está con los buenos, con los justos. Yo eso lo sé. Quienes creemos en Dios sabemos que su presencia se da permanentemente. Yo soy un ejemplo de ello, de la presencia de Dios en mi vida. Siempre ha estado conmigo, en las buenas y en las malas. Y me ha dado la fortaleza para estar aquí y haber resistido tantas cosas. Y aquí estoy, más fortalecido que nunca. Y continuaremos con esa misma fortaleza los años que Dios nos permita estar aquí, pero sí de las otras generaciones que han de venir. Y con esto termino, no porque yo sea viejo. Digamos, a veces me dice, Rector, no se vaya, no es que nosotros lo queremos aquí, Rector. Uno sabe cuándo cumple ciclos. Yo creo que yo cumplo ya un ciclo aquí, y seré un guardián de esto, para que venga otra generación. Esta universidad tiene una buena generación de profesores, y esos profesores tienen que asumir este presente. Por eso decía, no sé si pueda permanecer los 5 años aquí, no sé. Es posible que sí, o es posible que no. Pero esa es una decisión que tomaremos en su momento.
pero donde estemos le seguiremos sirviendo a este departamento, de la manera como lo hemos hecho aquí, porque hoy podemos mostrarle al departamento una institución que está transformada realmente, una institución con resultados, una institución con la gente, una institución en las comunidades, una institución en los territorios, una institución pensando el desarrollo, una institución acompañando el desarrollo, una institución autónoma, una institución que piensa por sí misma, una institución empoderada, con una generación de profesores y profesoras que entienden este presente, con una generación de estudiantes rebeldes, con sentido, con búsqueda de sentido. Así que aquí hay un presente y ese presente lo vamos a continuar fortaleciendo y ese presente lo vamos a defender como lo hemos hecho en estos años. Así que pues yo le agradezco a ustedes la presencia en este evento. Quería compartir estas reflexiones en momentos muy complejos. Cuando estaba escribiendo algunas de estas palabras decía, ¿será que comienzo hablando de la banalidad del mal? El mal siempre ha estado de moda y a veces nosotros minimizamos el mal. Y el mal tiene muchas formas y muchas caras. Y el mal es humano, profundamente humano, es propio de la condición humana. Lo que está pasando en el mundo hoy es una expresión de esa condición humana. Afortunadamente aquí, hoy, tenemos la tranquilidad o no sabemos que pueda caer una bomba, porque ahora se volvió de moda que están irradiando bombas. Entonces a alguien se le ocurre decir que hay que bombardear tal país. Esa es la banalidad del mal. Nos acostumbramos a eso, ¿sí? Entonces la humanidad vive momentos difíciles, momentos de supremacía en todos los sentidos. Siempre lo ha existido la supremacía, llámese racial, económica, ¿sí? Pero eso está destruyendo la humanidad. Y en medio de esa humanidad estamos nosotros. Y somos una esperanza en esa humanidad. Y tenemos que hacer que esa esperanza fluya, que esa esperanza siga transformando vida, sobre todo de esta juventud que es la generación que debemos dar lo mejor de nosotros. Porque si formamos bien esta juventud, formamos una generación que va a ser la generación que transforme, la generación que lidere el desarrollo. Y es deber de nosotros, de la generación que yo hago parte, dar lo mejor por las generaciones que vienen atrás. Por eso siempre digo, de los que hoy están aquí, de esta juventud, y de los que aún no han nacido, que el día que nazcan tengan las oportunidades que la generación mía no tuvo, que puedan construir un proyecto de vida mucho más tranquilo y mucho más justo a lo que la generación mía no tuvo, porque la visión del desarrollo siempre es humana, profundamente humana, y esa humanidad tiene que ser generacional. Una generación tiene que entregarle a las otras generaciones una sociedad mejor a la que le ha tocado vivir. Así que gracias a todos por estar hoy aquí.